En los últimos meses, y sobre todo luego de la consagración de la selección argentina en la Copa América en Brasil, se acrecentó mucho la figura del entrenador Lionel Scaloni por varias cuestiones. Primero que nada porque se lo destrató desde varios sectores del periodismo y también desde el público con el llamado joven inexperto, que ya lo hemos hablado en otros videos. Hacía chivo, hacía todo el tiempo, decía otro video. Vayan a ver los videos a mi canal. Y también por el contexto en el que le tocó asumir en el cargo. Digamos que no fue el mejor y ya todos sabemos cómo llegó Scaloni a la selección argentina. Que además, en varios momentos de este video iré tocando esa cuestión. Ahora, de tanto que se habló de Scaloni, ¿existen cositas que todavía no sepamos? Algunas sí y otras digamos que no. En este video voy a hablar de la carrera de Lionel Scaloni, tanto de jugador como de entrenador. Pero lo voy a hacer de una forma distinta a lo que ya se vio. ¿Y cómo lo voy a hacer? A partir de 5 personajes que marcaron la historia del pujatense. Pero antes, si te gusta el contenido que hago, te invito a hacerte miembro aquí abajo y también, esto es fundamental, que te suscribas al canal de YouTube, porque eso también me indica si te gusta o no mi contenido. Y por último, si te recontra gusta y si te recontra copo todo lo que hago, bueno, toca la campanita para estar notificado acerca de todos los nuevos videos que voy subiendo y con eso ya estamos para empezar. El primer personaje es Diego Armando Maradona. El paso corto de Diego Armando Maradona de tan solo 5 partidos por Newell's en el año 1993 dejó muchísimas cuestiones interesantes para el equipo rosarino. Lionel Scaloni, que justamente hizo las inferiores junto con su hermano Mauro en el equipo de la Lepra y que también luego debutó en primera división, estuvieron presentes el día de la presentación del Diego. Años más tarde, luego de que Scaloni haya jugado en Estudiantes de La Plata y su explosión en cuanto a la selección argentina en sub-20, recaló en España. Y en España me refiero a Deportivo La Coruña, donde se consagró campeón allá de la Liga 1999-2000, en la que justamente el nacido en Villa Fiorito, el 10, Diego Armando Maradona, estuvo presente aquel día de la consagración y hay una foto icónica junto con Lionel Scaloni. Además, y que esto también lo vamos a ver un poquito más adelante del video, Scaloni se terminó convirtiendo en un ídolo del Deportivo La Coruña, no solo estando en esos 4 títulos que logró durante todos sus años en el Depor, sino que también marcó distintas perlitas a lo largo de sus pasos por La Coruña, que justamente también las vamos a estar repasando en este video. Pero vos seguramente te preguntarás por qué el título de este primer personaje es Maradona cara y seca, porque justamente así como tuvo buenas cuestiones, Diego para Scaloni, también tuvo de las malas, porque cuando Lionel asumió como entrenador de la selección argentina, Diego Armando Maradona decía lo siguiente: no puede dirigir ni el tráfico, es un buen muchacho, pero el puesto le queda grande. Una cuestión clásica de Diego Armando Maradona cada vez que se expresaba sobre alguna cuestión que no le terminaba de cerrar, obviamente era y bastante punzante. El segundo personaje es José Néstor Pekerman. Luego que Scaloni salió de Newell's pasó a Estudiantes de La Plata y no tardó mucho tiempo en convertirse en un Peker Boy, que era como se denominaba a aquellos jugadores que eran convocados justamente por José Pekerman para la selección sub-20 de Argentina. Como muchos saben, Scaloni integró aquel plantel sub-20 que salió campeón en Malasia en 1997 y junto a otros compañeros fueron quienes luego integraron la plantilla que presentó José Pekerman para disputar el Mundial 2006, allí en Alemania, en el que la Argentina terminó cayendo en cuartos de final, empate en 1 en el tiempo reglamentario y luego en los penales con el papelito de Lehmann. Es que termina quedando eliminado. Volviendo al año 1997, al Mundial de Malasia, Scaloni puso uno de sus primeros hitos a lo largo de su carrera, que además de lo que fue la consagración, es que terminó convirtiéndole un gol a Brasil en la victoria por 2-0 de la selección argentina, en la que terminó ganándole en los cuartos de final y así eliminando a su otro par sudamericano. Si nos ponemos a repasar cada uno de los futbolistas que estuvieron en ese plantel, y de hecho que Scaloni fue titular, la Argentina se terminó consagrando campeón frente a Uruguay, en la final en la que, por ejemplo, estuvieron jugadores como Riquelme, Aimar, Cuchu Cambiaso, Walter Samuel, Poroto Cubero, Bernardo Romeo, que son futbolistas que luego, con el correr de los años, tuvieron un enorme recorrido y una enorme trayectoria, no solamente en el fútbol argentino, sino también en Europa. Y retomando a lo que les estaba diciendo justamente del Mundial 2006 de Alemania, en el que Scaloni formó parte de aquel plantel que compitió ante el local
Mundial y que perdió por penales en los cuartos de final, el único partido que disputó aquel torneo y es su único encuentro por mundiales con la selección mayor es frente a México, justamente luego de una lesión de Nicolás Burdizo que no le permitió jugar aquel duelo ante los mexicanos en la victoria de Argentina con ese gol de Maxi Rodríguez. No me pidas que lo haga, es solo para Angelito Di María, no me pidas que lo haga. Bueno, lo voy a hacer. ¿Qué fue eso, no? Este tercer personaje es Hernán Crespo. Más que un personaje que lo marcó a Scaloni, tiene una historia muy divertida y muy curiosa por detrás. En el 2005, el Milan y el Liverpool se enfrentaban por la final de la Champions League en Estambul y al cabo de los primeros 45 minutos, el Milan, el rosonero, iba ganando 3-0. Luego, el equipo de Rafa Benítez, conducido en ese momento el Liverpool por el entrenador español, terminó igualando las acciones en el segundo tiempo, del 3-0 al 3-3, y terminó ganándole en Estambul por penales al equipo italiano. La gran pregunta es, ¿qué tiene que ver Scaloni en todo esto? En una entrevista que le hicieron hace poquito tiempo a Hernán Crespo, el jugador que estaba todavía en ese momento en el rosonero e incluso había pensado en dejar el fútbol luego de lo que fue esa derrota categórica y catastrófica para el equipo italiano, que había declarado justamente que no podía estar con el celular ni quería prestar atención en una época en la que no existían las redes sociales todavía, el celular únicamente servía para llamar, y contó en una entrevista que le realizaron hace poquito que justamente 10 días más tarde, habiendo pasado ya esa final, volvió a tomar su teléfono celular o la computadora, no recuerdo bien, se empezó a fijar distintos mensajes que le iban llegando. Algunos que le decían, bueno, lamentablemente perdieron la final, le mandaban mensaje de apoyo, y de la nada ve un mensaje que dice de Lionel Scaloni, que decía lo siguiente: qué bueno que se te está dando, me alegro mucho por tu presente. ¿Cuál fue la explicación de este mensaje de Scaloni? Es que lo había mandado en el entretiempo, cuando todavía el Milan iba ganando 3-0. Una locura del pujatense. Increíble, pero real. Este cuarto personaje lo voy a dividir en dos. Por un lado, el entrenador que tuvo en Deportivo La Coruña, Irureta, y por el otro lado, David Beckham. Un 2-1 para este cuarto momento, porque voy a hablar de el paso por Deportivo La Coruña, sobre todo. Además, él jugó en el West Ham, jugó en Lazio, jugó en Atalanta, jugó en el Mallorca también, ciudad en la que reside hoy en día. Pero me voy a basar en su paso por Deportivo La Coruña y alguna que otra chispita que se sacó con el jugador ex merengue. Como habrás visto, este momento lo titulé como perfil bajo en Europa. Claro, de Scaloni mucho no se supo a lo largo de su carrera, porque era un jugador poco marketinero, era un futbolista que, además de ser lateral, y generalmente los laterales nunca fueron jugadores sumamente destacados ni muy valiosos económicamente en los mercados de pases, pero Scaloni había hecho un enorme recorrido en la élite del fútbol europeo, sobre todo saliendo campeón por primera vez en la historia del Deportivo La Coruña, y que nada más y nada menos obtuvo 4 títulos. Como les decía, estos 4 trofeos que ganó Scaloni lo convirtieron en ídolo de la institución, no solamente por haber sido galardonado, sino también por el hecho de su característica en cuanto a la entrega, en cuanto a la disposición, en cuanto también a la efusividad con la que jugaba cada pelota como si fuese la última, y eso hizo que justamente levante la Liga 99-2000, 2 Supercopas de España y una Copa del Rey, nada más y nada menos ganada ante el Real Madrid. Y por ahí todavía no sabés quién es Irureta, uno de los dos que nombré junto con Beckham, porque Javier Irureta, que fue el entrenador que fue campeón justamente con Scaloni de aquella Liga 99-2000, repito, el primer título de la historia del Depor, durante su etapa como jugador lo enaltecía constantemente, y ahora como entrenador de la selección argentina y ya habiéndose consagrado incluso de la Copa América, dijo lo siguiente: veo al Scaloni de siempre, trabajador y siempre se ponía a disposición de cualquier cosa, un hombre abierto y atrevido para el fútbol. Eso mismo es lo que veo todavía de él. A lo que agregó justamente Irureta: ya como jugador era así y continuamente estaba motivando a sus jugadores y a sus compañeros. Siempre era un muchacho que utilizaba las palabras adecuadas. Como equipo y como seleccionador, Scaloni me recuerda a Luis Aragonés. Recordemos que Aragonés es un entrenador de los más reconocidos
reconocidos a lo largo de toda la historia española. De hecho fue el que se consagró campeón de la Eurocopa 2008 junto con España, que bueno, obviamente Luis Aragonés después falleció, y el que terminó tomando el mando para aquel Mundial de Sudáfrica 2010 y para la Eurocopa 2012 fue Vicente del Bosque, pero Luis Aragonés fue de alguna forma el que propulsó toda la historia rica de España en el fútbol. Por si no quedó claro, Aragonés termina falleciendo en el 2014, pero lo que quise decir es que dirigió únicamente a España para esa Eurocopa 2008, después no volvió a dirigirla. Pero ya que Irureta haya comparado Scaloni con Luis Aragonés, es un elogio enorme. No solamente porque Aragonés es el máximo o uno de los máximos ídolos a lo largo de la historia del Atlético de Madrid, sino porque también los equipos de Aragonés eran sumamente competitivos y sumamente enaltecidos por todo el público. Y el segundo personaje de este cuarto momento, como les dije, es David Beckham. Y una curiosidad de aquellos tiempos de Scaloni fue la famosa pelea con David Beckham. Por la jornada número 16 de la Liga 2003-2004, el Deportivo La Coruña iba a visitar al Real Madrid. Un encuentro que terminó 2-1 a favor del conjunto merengue, y que en una jugada del partido Scaloni es fauleado justamente por David Beckham, y cuando el argentino hace una gesticulación de más, se arroja al césped, el inglés termina pegándole una patadita, medio de mala leche, en el piso a Scaloni, y que justamente ocasionó la ira del argentino. Te pongo un freno acá porque quiero hacer un recorrido hacia atrás, algo que no tiene que ver con Scaloni, pero que es que en el Mundial 98 empezó cierta enemistad de Beckham para con los argentinos. ¿Por qué? Porque en el partido en que se enfrentaron Argentina e Inglaterra, allí en Francia, Simeone hizo expulsar a Beckham en una patriada prácticamente, una vivada criolla, como le podemos llamar, y justamente el inglés terminó yéndose de la cancha y se fue directo a las duchas. Esa pica que había quedado lo tuvo Scaloni luego de protagonista, porque hasta Roberto Carlos lo tuvo que frenar a Scaloni cuando lo quiso ir a buscar a Beckham, y después bueno, se terminó peleando frente a frente, lo tuvo cara a cara, y cuando David Beckham le ofreció la mano, Scaloni no se la aceptó. ¿Cuál fue la explicación del pujatense? Justamente que cuando se iban después al área, luego de la falta, David Beckham se tocó los genitales, y que justamente Scaloni dijo que no lo iba a saludar porque no podía entender cómo le había faltado el respeto. No podía entender cómo, de alguna forma, David Beckham quería darle la mano después de haberle hecho semejante gesto. Se agravó tanto la pelea a lo largo del partido que casi terminan a las manos, no pasó nada, y luego, como siempre, el show de las declaraciones cruzadas. El quinto personaje de este video es nada más y nada menos que Jorge Sampaoli. Ya no hay mucho más para hablar de lo que fue el desastre de Rusia 2018, un fracaso que terminó con la expulsión no solamente de gran parte del cuerpo técnico, y digo gran parte porque justamente Scaloni era parte de ese cuerpo técnico y terminó sobreviviendo al Mundial de Rusia, curiosamente, y también gran parte de ese plantel terminó depurándose, como los Mascherano, como los Biglia, como los Marcos Rojo, entre otros futbolistas que no lograron continuar en el plantel. Pero ¿cómo comenzó su relación con Sampaoli? Justamente cuando él tuvo que viajar desde Mallorca, hablo de Lionel Scaloni, que fue de Mallorca a Sevilla, porque Jorge Sampaoli fue contratado para dirigir técnicamente al Sevilla, aquella temporada 2016-2017, en la que todavía la Argentina contaba en el cuerpo técnico con Edgardo el Patón Bauza. Y justamente Scaloni oficiaba de ojeador del equipo rival, miraba cómo jugaban los rivales, también le llevaba ciertos informes a Sampaoli, pero terminó confluyendo en que Sampaoli fue técnico de la selección argentina, y la historia que todos sabemos que les conté recién, el fracaso de Rusia y bla 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 bla, hasta que Chiquitapia tomó la decisión de contratarlo a Scaloni como entrenador, primero como una prueba en el torneo de Alcudia junto con Payasito Aymar. Terminaron haciéndolo con creces, la Argentina fue campeón, y ya la historia que todos conocemos. Tercer puesto en la Copa América 2019, y con gol de Angelito Di María, la Argentina se consagró campeón allí en Río de Janeiro para la Copa América 2021. Espero que te haya gustado todo este repaso larguísimo de la historia de Lionel Scaloni, tanto como jugador como entrenador. Quisimos hacerla de otra forma porque de verdad hay varios canales que ya la han tratado y que la han hecho muy bien, la historia de Lionel Scaloni, y que obviamente se pueden complementar ciertos videos. Acá yo quise tratar con algún condimento distinto y qué personajes a lo largo de Scaloni aparecen
aparecieron así, de forma un tanto esporádica, pero marcaron en algún punto cómo es el entrenador de la selección argentina. Te invito nuevamente a hacerte miembro de este canal y a dejar un like, a suscribirte, y te pido por favor que toques esa campanita porque cada vez somos más. Y gracias a todos por este acompañamiento. Ya llegamos a 7000 suscriptores y los pasamos de hecho, y esperamos llegar en una buena meta a este fin de año. No digo número, pero me encantaría siempre sumar mucho más. Que sea hasta la próxima, nos reencontramos. Chau.